Generalmente, pastor, me pongo muy nervioso porque no es sencillo, sobre todo en estos tiempos, tener estos temas. Ya no es tan sencillo como hace unos años, porque ya no es tan bien recibido como hace unos años. Entonces siempre es un poco nervioso. Quiero pedirles que me acompañen en oración para pedir que el Espíritu Santo sea quien guíe este tema, una vez más. Señor, queremos implorarte que en este momento toda influencia del enemigo sea sacada de este lugar, que tu Espíritu Santo reine, que sea quien nos abra nuestras mentes y corazones, que nos permita recibir con humildad este mensaje que has traído para hoy y sobre todo que sea la palabra de Dios la que hable, que sea la palabra de Dios la que nos instruya, que sea la palabra de Dios la que nos anime y que sea la palabra de Dios ese colirio que nos abra nuestros ojos. En Jesús. Amén. Amén. Bueno, como habíamos dicho en la antesala de la escuela sabática, ahora sí vamos a tomar los dos temas que dejamos pendientes. ¿Sí? Los dos temas que dejamos pendientes, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles y parte de Mateo 24, que la lección de la escuela sabática lo hablaba, que era de suma importancia y que lo dejamos pendiente para este tema. Posteriormente estaremos también hablando de nuestra lectura bíblica, que fue primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 4. Y finalizaremos leyendo algunos versículos de Ezequiel 33. Y algo muy importante es que también vamos a estar viendo unas diapositivas muy importantes, bastante interesantes, que precisamente van a responder a esta pregunta de nuestro tema de hoy. Tema que se llama ¿en qué estamos? Así se llama el tema, ¿en qué estamos? Bien, para iniciar entonces quisiera decirles que en este momento en el mundo hay alrededor de 100.000 denominaciones diferentes, de 100.000 denominaciones religiosas. Por ende, todas dicen ser la verdadera y por ende todas argumentan que el mensaje que tienen es la verdad para todo el planeta. 100.000 denominaciones, estamos hablando de casi 100.000 mensajes diferentes. Sin embargo, pues hay una pregunta bastante interesante y es entonces ¿por qué Dios levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para este tiempo? Vamos a ver entonces así si nos abre la presentación, porque hay un texto de Espíritu Profecía, esto lo encuentran ustedes en Eventos de los Últimos Días, página 44, y también se encuentra en Joyas de los Testimonios. Ya les confirmo muy bien en dónde está dónde se encuentra esa cita. Y para ir adelantando entonces, antes de leer el versículo, quiero que por favor vayamos entonces a aquella parte de la lección de escuela sabática que no alcanzamos a tocar, y es el mensaje de los tres ángeles. Rápidamente vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer rápidamente el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Y vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo y que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí vamos a ver tres imperativos o tres mandatos que contienen este mensaje del evangelio eterno. Temed a Dios, dadle gloria. Son dos imperativos, ahí vamos con dos mandatos. Y trae un mensaje intermedio para el tercer mandato, y ese mensaje intermedio es: la hora de su juicio ha llegado. Y ahí viene el tercer mandato, el tercer imperativo: adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel habla de que ha caído Babilonia, y precisamente representa todos los poderes apóstatas y la falsa religión. Si no se recibe el mensaje del primer ángel, es imposible recibir el segundo. Cualquier persona que decida en su conciencia negarse a escuchar, a entender el mensaje del primer ángel, no va a poder entender el segundo.
porque no va a entender quién es Babilonia, de qué se trata, por qué ha caído. Se denuncia entonces allí las falsas doctrinas, y el mensaje del tercer ángel precisamente nos habla que quien no salga de Babilonia, que quien reciba la marca de la bestia, irremediablemente va a recibir el castigo final, la destrucción final. Ahora, pregunto yo, ¿estos mensajes serán importantes? Muy importantes. ¿Estos mensajes será que muestran el amor de Dios? ¿Será que este mensaje es cristocéntrico? Por supuesto que sí. ¿En dónde veo yo a Jesús en todo esto? Pues ¿quién dio el mensaje? Jesús. ¿Y a quién se lo dio? A toda tribu, nación, lengua y pueblo, que él usó medios para hacer llegar ese mensaje, pero el autor de este mensaje es Jesús. Por lo tanto, Jesús está aquí en todo este mensaje. Entonces, en ese orden de ideas, demos un tiempito más, en este orden de ideas, mis queridos hermanos y hermanas, ahora que veamos en el texto de eventos de los últimos días, vamos a ver algo clave. Y en esta primera parte de este tema, mi invitación es a que confiemos en el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. No lo suavicemos, tampoco lo cambiemos, pero tampoco lo exageremos. Confiemos puntualmente en el mensaje que Dios ha dado y Dios se encargará de que su palabra no vuelva a él vacía. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Confió en el mensaje de Dios o no? Él sabía que Dios, a través de ese mensaje, iba a cambiar una ciudad completa. ¿Sí o no? ¿Será que nosotros sabemos, entendemos, que si damos este mensaje de los tres ángeles, Dios se encargará de hacer cambiar el corazón de la gente? Nosotros lo sabemos. El problema es que a veces lo queremos suavizar de tal manera que estamos a veces diciendo cosas que Dios no quiere que digamos. Confiemos en el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. El mensaje de los tres ángeles, que es sumamente importante, y lo repito, no lo suavice, no lo cambie, pero tampoco lo exagere. Digamos las cosas tal como Dios ha dicho que tienen que ser dichas. Así pasó con Jonás en Nínive, ¿y cuál fue el resultado? Una ciudad completa se humilló ante el Señor. ¿Por qué? Porque se dijo lo que Dios quiso que se dijera en aquella ciudad. Confiamos en ese mensaje. Ahora, ya casi. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, que ese fue otro punto que nos quedó pendiente. Y todo esto es apenas un preámbulo de un resumen de todo lo que se viene. Precisamente porque nuestro versículo inicial decía que nosotros no estamos en tinieblas, no estamos enceguecidos ante las cosas. Tenemos luz y se nos ha dado luz. Vamos a Mateo 24. Vamos a leer en primera instancia Mateo 24. Y quiero por favor que me ayuden a leer exactamente el versículo 4 y luego el versículo 25. Mateo 24, primero el versículo 4 y luego el versículo 25. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Bien, entonces Jesús hace una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Primera advertencia. Y la segunda es que desde ese tiempo Jesús está diciendo: mirad que ya os lo dije. ¿Engaños habrán? Muchos. Y lo que vamos a mostrar aquí en la pantalla va a ser fuerte. Va a ser bastante fuerte. Pero hay que hacerlo, hay que mostrarlo. Porque vendrán engaños. Y así como lo dijo Robert en la escuela sabática, en la medida entonces de que no tomemos acciones para estudiar, para conocer, fácilmente podremos ser engañados si no conocemos las cosas que están a nuestro alrededor, lo que está pasando y sobre todo si no conocemos nuestras Biblias. Así que en ese orden de ideas, esto también es conocer a Jesús. Esto también implica que entonces sepamos qué es lo que va a pasar. Sepamos entonces qué fue lo que Jesús nos advirtió,
¿Qué son esos engaños que vendrán? ¿Por qué y para qué vendrán? Así que vamos a seguir leyendo. Mateo 24 y vamos a leer los versículos 5 al 8. Mateo 24 y los versículos 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis guerras, rumores de guerras, cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo será principio de dolores. Bien, vamos por partes. Versículo 5, entonces me está diciendo que muchos vendrán en su nombre diciendo que es el Mesías. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto pasaba dentro o fuera de la iglesia? No, eso es dentro de la iglesia, ¿no? Esto pasa dentro de la iglesia. Que muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Y en la historia de la iglesia cristiana ha pasado. Sí, por historia sabemos lo que pasó con Simón el Mago, que eso lo muestra Hechos 5. Sabemos lo que pasó con este falso profeta llamado David Koresh, de la iglesia davidiana, casi digo los altos de los últimos días, no. De la vara del pastor. Sabemos que muchos se han levantado, pero hoy en día, ¿cómo podemos ver esto? Ya vamos para allá. Versículo 6. Versículo 6 entonces nos dicen que vendrán guerras, todo ese tipo de cosas, pero hay algo que me encantaría resaltar en este momento, y es que Jesús dice que estas cosas tienen que pasar. Cuando nosotros como adventistas del séptimo día entendemos este punto, esta frase, cuando Jesús dice que todo esto tiene que pasar, no nos asombra que estén pasando muchas cosas a nuestro alrededor. No debería asombrarnos, porque Jesús ya lo dijo. Esto tiene que pasar, y como lo decía en el versículo 25, ya os lo he dicho. En mi versión dice, os lo he dicho desde antes. Os lo he dicho de antemano, dicen otras versiones. Y Jesús dice, todo esto tiene que pasar. Versículo 7. Versículo 7 entonces nuevamente dice que habrán las guerras, habrán terremotos en diversos lugares, pestes, hambres. Todo esto tiene que pasar, porque son señales que nos muestran de que algo está pasando y son señales que nos muestran que nuestra redención está más cerca. Es diferente decir, mira, viene la destrucción, a decir, la redención está más cerca. ¿Cambia? No cambia. ¿Cambia el hecho de que vendrá la destrucción? Por supuesto que no lo cambia. Lo que sí cambia es el mensaje de esperanza, es decir, de que a pesar de que viene la destrucción, vuestra redención está más cerca que antes. Porque esto es indetenible. Es completamente indetenible. Gracias por ese amén. Gracias por ese amén. Entonces ya sabemos todos los contextos históricos, sabemos lo de 1798. Sí, pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día en el mundo? ¿Será que todo lo que está pasando hoy en día, la actualidad nos está diciendo que la venida de Jesús está más cerca? Amén. ¿Será que entonces todo esto de que esto tiene que pasar lo estamos teniendo en cuenta precisamente para saber cómo estamos hoy, en qué estamos? ¿Cuál es nuestra búsqueda realmente? ¿Nuestra búsqueda es espiritual? ¿Es material? ¿A dónde vamos? ¿Estamos yendo derechito para la patria celestial o estamos yendo derechito para el abismo? Es como lo que quisiera plantear hoy. Por eso, como le digo, pastores, estoy nervioso porque no es fácil plantear estos temas, especialmente para estos tiempos, donde tanto mensaje se ha metido hoy, por ejemplo, de prosperidad, esos mensajes de, oye, qué bueno sería que te reconocieran por ser buen adventista porque tienes un buen carro, porque tienes una buena carrera, estás en una buena universidad, se están insertando. Y hablar de esto hoy en día no es tan sencillo, porque no es tan aceptable hoy. Ahora sí vamos a leer la cita. ¿Por qué Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día? Dice precisamente en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, o en Eventos de los Últimos Días, página 43, en mi versión está en la página 44, dice lo siguiente. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. Tengamos esa palabrita presente para el final. Como centinelas, como atalayas. En un sentido más colombiano, como guachimanes, para que lo podamos entender mejor. ¿Cuál es la tarea de un guachimán? Vigilar. Estar pendiente.
¿Sí o no? Bien, sigue diciendo. En el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Cuando se refiere a amonestación, ¿a qué se refiere? Temed a Dios y darle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorad, Babilonia ha caído, y pilas con el que adore a la bestia y reciba su marca. Ese no es un mensaje de amor, hermano David. Sí, sí lo es. Porque es que si Dios no nos amara, no nos haría esas advertencias. Es que ese mensaje no es cristocéntrico. Sí lo es, porque Cristo es el autor del mensaje. No es Juan, es Cristo. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Amén. Porque está hablando de nosotros. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál es? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Como les decía en un principio, confiemos en el mensaje que Dios nos ha dado. Digámoslo tal cual como Dios lo ha dicho. No lo adornemos, no lo exageremos, no lo cambiemos. Dios hará su obra a través de este mensaje. Sigamos a la siguiente diapositiva, dijo Dave. Siguiente, porfa. Siguiente. No, mentiras, anterior. Entonces, ¿por qué quiero que tengamos esto en la pantalla? Precisamente para que recordemos uno, que Jesús nos advierte que habrán engaños y que ya nos lo había dicho desde antes y que todo esto tiene que pasar. Volvamos a Mateo 24 y quiero que leamos los versículos 23 al 26, por favor. Mateo 24 y los versículos 23 al 26. Entonces, que alguien nos dice, aquí está el Cristo, allí no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar si fuera posible aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho antemano. Así, si os dicen, aquí está el desierto, no salgáis. Aquí están las cámaras, no creáis. Bien, esta parte es poco explicada y es poco expuesta en la iglesia, porque esta parte específicamente está hablando del engaño mayor. ¿Cuál es ese engaño mayor? Cuando el enemigo se haga pasar por Cristo y falsifique su segunda venida. Precisamente aquí lo que se está hablando es que pilas, no se asomen. Si les dicen que está allí, miren, ni por venganza se les ocurra ir a mirar, ni por curiosidad. Porque una sola miradita, con una sola miradita, podemos ser engañados. ¿Cómo sabemos entonces cómo será esta falsificación? No vamos a ahondar en este tema porque no es el centro de este tema. Pero el hecho es que para los que nos están escuchando en redes sociales, para los jóvenes, para los clubes, para todos, ya que hace 8 días celebramos el Día del Conquistador, es necesario que se enseñe que habrá una falsificación de la segunda venida de Cristo y ese será el mayor de los engaños. La prensa mundial con sus datos, sus estadísticas, todo, estarán mostrando a ese falso Cristo, pero Jesús nos dice, si dicen que está allí, no vayan, no se asomen, ni se les ocurra ir por curiosidad, no prendan el televisor, no pongan YouTube, ni siquiera se les ocurra abrir TikTok. No vayan. Y desde mucho antes os lo ha dicho. Nos lo ha dicho. Y todas esas advertencias deben ser enseñadas a niños y jóvenes por igual. El Espíritu Santo los hará entender. No es nuestra tarea, es la del Espíritu Santo. Confiemos en el mensaje que Dios nos ha dado para este tiempo. Versículos 15 al 22, Mateo 24, versículos 15 al 22. Clave porque esta parte en un párrafo de la escuela sabática nos lo deja claritico. Mateo 24, versículos 15 al 22. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, o la abominación desoladora, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que me entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues
porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta, porque habrán entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí, inclusive a pesar de todo lo difícil que se nos describe, hay un mensaje de esperanza y es que precisamente esos días de persecución serán acortados. Muchos han tomado este mensaje para decir, es que si ve, ahora la NASA confirma de que el día dura 23 horas 45 minutos. No, los días de persecución serán acortados porque Dios es bueno. ¿Mm? Y entonces la lección de escuela sabática nos planteaban un párrafo muy importante y es que precisamente dice que Jesús, y desmiéntanme por favor si no es así, Jesús quiere que estemos preparados para este momento. Nuestra preparación ha de ser para ese gran tiempo de angustia, donde no tendremos ni qué comer, ni dónde vivir, ni dónde posar nuestra cabeza. Y obviamente me asusta más por el hecho de que mi bebé está en brazos. Hay una gran cantidad de textos del espíritu de profecía, están consejos de régimen alimenticio, la educación, donde habla precisamente de que nosotros deberíamos estar viviendo una vida abnegada, como preparación para lo que se nos viene encima. Ahora, no voy a hablar de vacunación, que quede claro, no voy a hablar de vacunación. Pero la conciencia de muchas personas está siendo sofocada por el hecho de que si usted no se vacuna, usted ya no va a poder entrar a lugares, usted ya no va a poder visitar centros comerciales, no va a poder entrar a cines, no va a poder estar ni siquiera a trabajar. Está pasando, está pasando. Ahora, voy a dejar algo en claro. Yo no estoy diciendo no se vacunen. Yo no estoy diciendo vacúnense. Que quede claro. Porque para mí es una cuestión de conciencia. Yo a lo que voy es que el principio que están experimentando es para ver si la gente, por medio de mensajes de terror, va a ir en contra de los dictámenes de su conciencia, que al final es lo que va a pasar. Cuando venga ley dominical y el que no la aplique, entonces no podrá comprar, no podrá vender, nada, todo le será restringido, como está pasando en varios países. Y repito, no estoy hablando de vacunación, estoy hablando del principio del ataque a la objeción de conciencia. Y nuestra conciencia estará completamente obligada. ¿Qué pasa entonces con este tiempo de tribulación? ¿Nos estamos preparando para eso? ¿Estamos muy acostumbrados a las comodidades? Demasiado acostumbrados, diría yo. Son preguntas que precisamente nos hacen reflexionar en qué estamos hoy en día. ¿Cómo estamos hoy en día? No vengo aquí a señalar nada, ni criticar a la iglesia, nada, porque ese no es el propósito. Es una cuestión de un mensaje personal. Ahora, Mateo 24, volvamos, versículos 9 al 14. Versículos 9 al 14. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Parte difícil, pero viene mensaje de esperanza. El que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Y el versículo 14 entonces nos pone nuestra misión. Y será predicado. ¿Cuál será esa misión? La predicación del evangelio. Y si eso lo unimos, Apocalipsis 14, 7, dice que un ángel voló sobre el cielo llevando el evangelio eterno para hablarlo ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Sí, vendrán días difíciles, como lo dicen allí. Nos van a odiar por causa del nombre de Jesús. Pero viene la pregunta, ¿pero por qué nos van a odiar por causa del nombre de Jesús si la religión más popular o una de las 3 más populares de todo el mundo es el cristianismo?
Si casi todo el mundo es cristiano y finalmente todo el mundo, así sea por el engaño de Satanás, va a creer que Dios existe, va a creer que Jesús existe, entonces ¿por qué van a odiarnos por causa del nombre de Jesús? Por la forma de orar. La respuesta está en Apocalipsis 12:17. Ese es el punto. Fíjense que la cuestión no es que usted crea en Dios, la cuestión es que usted le crea a Dios. Y creerle a Dios implica obediencia a todos sus mandamientos. Conocer a Cristo implica que si Cristo no ha abolido la ley, pues vamos a guardar la ley como Jesús lo hizo. Y a predicar entonces que Jesús es Salvador, pero que Jesús también guardó los mandamientos de su Padre y permanece en su amor, como lo dice Juan 15:10. Entonces, en alguna ocasión, por ejemplo, escuchaba a uno de mis profesores y él llegaba y decía, mire, si a usted le da la misma decir que guarda 10 o 9 mandamientos, tranquilo, no me preocupe. Si a usted le da la misma, por ejemplo, mirarle la novia a su amigo, no me preocupe, tranquilo. Si a usted le da la misma respetar a sus papás, guardar el sábado, el domingo, el viernes, el día que sea, tranquilo, no me preocupe, porque usted no va a ser perseguido por Satanás. Satanás no va a perseguir a quien está en rebeldía como está él. Entonces el hecho de que, aunque el cristianismo está muy extendido por todo el mundo, y muchos dicen ser seguidores de Jesús, el Señor Jesús dijo que no todo el que me diga Señor, Señor, sino ¿quién? El que haga la voluntad de ¿quién? ¿Y cómo conocemos la voluntad del Padre? En su palabra está. Pero estamos clarísimos hasta ahí. Entonces les pregunto yo, mis queridos hermanos y hermanas, ¿el mensaje de Dios es claro para este tiempo? La pregunta es también, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? No tenemos que responder. Porque al primero que le cae es al que está aquí de pie, hablando. Es al primero que le cae. Ahora sí pasemos de diapositiva. Primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer primero todo el texto completo y lo vamos a desmenuzar. Menos mal me queda tiempito, pastor, todavía. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, parte clave. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabemos el día que viene el Señor? No. ¿Pero este versículo se refiere a la segunda venida o a qué día? A cuando salga del lugar santísimo. Quiere decir eso que también se refiere al cierre del tiempo de gracia. El mundo va a estar común y corriente. Probablemente, si es entre semana, estaré trabajando en mi oficina. No sabemos cuándo va a pasar. Porque vendrá como ladrón en la noche. Y muy seguramente, como pasó con las 10 vírgenes, nos cogerá dormidos, afanosos en otras cosas. Muy seguramente va a pasar. Sigamos leyendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no esperarán. Todos los movimientos actuales, tanto políticos como religiosos, están hablando de una unidad. Unámonos. No más guerras. Todo es amor. Dios es amor. Cristo es amor. ¿A qué costo? Es la pregunta. Pero cuando usted dice, no, esperen, es que sí, Dios es amor, pero también es justicia. Y en su amor, Él ordena guardar sus mandamientos. Ah, no, usted no está por ahí. Usted no está hablando de amor. Ahí es donde seremos aborrecidos. ¿Cambia? Sigamos leyendo. Mas vosotros, hermanos, adventistas del séptimo día, pueblo elegido de Dios para este tiempo,
no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué creen ustedes que no estaremos en tinieblas? Sí, claro, tenemos la luz. Sin embargo, ¿sabemos exactamente qué señales de los tiempos o qué eventos nos dictan exactamente que la puerta de la gracia está a esto de cerrarse? ¿Cuál es ese evento, viejo David? No, el establecimiento de la ley dominical como una ley constitucional y obligatoria para todo el mundo. Esa es la señal que nos dice que la puerta de la gracia está a esto de cerrarse. No lo digo yo. Eventos de los últimos días, conflicto de los siglos, ahí lo pueden ustedes ampliar. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se acuerdan ustedes lo de la palabra centinela? Guachimán, atalaya. Bien. Ahora, si se nos ha dado tanta luz, viene una pregunta a mi cabeza. El Señor Jesucristo, precisamente en Apocalipsis 3:17, denuncia algo. Y denuncia que su pueblo está ciego. Pero si tenemos luz, ¿por qué Jesús hace esta denuncia? Interesante pregunta. Vamos bien, ¿sí? Pero si Jesús dice, mi iglesia está ciega, pero 1 Tesalonicenses 5 me está diciendo, ustedes son hijos de la luz, ustedes no están en tinieblas, precisamente para que ese día no los coja como ladrón en la noche, para que los eventos que están sucediendo, precisamente no los coja dormidos. ¿Por qué Jesús dice que estamos ciegos? La respuesta, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo completo, porque a veces se toma solo una parte, pero vamos a leerlo completo. Oseas 4, versículo 6. Quien lo tenga, ayúdeme por favor a leerlo en voz fuerte. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué causa se pierde el pueblo? Porque está perezoso. Porque dice que le falta conocimiento, pero no es que le falte. Fíjense que el texto dice que lo rechazaron. Desechaste la sabiduría que yo... Y que desechaste la sabiduría, otras versiones dicen, rechazaste el conocimiento. Yo te lo di, aquí está la luz, la tienes. ¿Pero qué hizo el pueblo? No la está usando. No la está usando, la rechaza, la olvida. Se quiere hacer el ciego. Esa es la razón por la cual Jesús dice que su pueblo está ciego. Porque a pesar de toda la luz que tenemos, nos estamos haciendo los ciegos y no queremos ver lo que pasa a nuestro alrededor, que está diciendo que Cristo está cerca y que es necesario que nos pongamos la camiseta de la Nueva Jerusalén y salgamos a predicar este mensaje para que muchos sean salvos como Jesús nos salvó a nosotros. Porque estamos desechando el conocimiento. Y el desechar el conocimiento irremediablemente lleva a otra consecuencia que nos dice el versículo, y es olvidar su ley. Secuencia tras secuencia tras secuencia. Sí, Celeste. Tengo una pregunta. Cuéntame. Pero sé qué pasa si la gente no quiere hacer funcionar que va a venir pronto. Es una excelente pregunta. Y menos mal la Biblia tiene la respuesta. Ezequiel 33. Vamos a la respuesta. Ezequiel 33. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Ezequiel 33, versículos 1 al 6, y aquí sí me permito leerlo en voz alta. Dice, la palabra de Jehová me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo la espada contra un país y la población del país toma a uno de los suyos y lo pone como Atalaya. o centinela o guachimán en términos colombianos, si este centinela, al ver que la espada viene contra el país, toca la trompeta para avisar al pueblo, entonces, si uno que oye perfectamente el sonido de la trompeta no se da por avisado, y llegando la espada se lo lleva, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Versículo 5.
Puesto que oyó el sonido de la trompeta y no se dio por avisado, su sangre recaerá sobre él. Si hubiera aceptado el aviso, habría salvado su vida. Para resumirte, Celeste, tú cumple con decir el mensaje. Si la gente no quiere escuchar, tú hiciste bien. Tú hiciste bien. O sea que vamos bien. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Versículo 6. Pero si el centinela, en cambio, al ver que viene la espada, no toca la trompeta, de modo que el pueblo no es avisado, y la espada llega, y se lleva a una persona, esta persona habrá sido llevada por su iniquidad, pero la sangre la reclamaré de mano del centinela. Palabras más, palabras menos, hermanos, que si nosotros no estamos dando el sonido certero de trompeta y la gente no está avisada de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la luz que Dios nos ha dado, y esa persona perece, ¿a quién se le reclamará? A nosotros. Por eso es tan importante que el mensaje de los tres ángeles se dé como tiene que darse, sin adornarlo, sin ponerle dulce, se me olvidó la palabra, arandelas, tampoco exagerarlo, ni cambiarlo. El sonido de trompeta debe darse certero para que la gente entienda en qué tiempo estamos y Dios los pueda salvar. Es muy importante este mensaje. Muy, muy importante. Esa es la labor del centinela. ¿Recuerden ustedes el texto de eventos de los últimos días? Dios puso a la iglesia adventista del séptimo día como centinela, como atalaya, como el guachimán, para dar precisamente el sonido certero de trompeta y la gente se entere qué es lo que está pasando. Aún dentro de la iglesia hay gente que no tiene ni la más remota idea por qué viene todo esto del COVID, por qué toda esta crisis económica, por qué. No lo entienden, no saben qué es lo que está pasando alrededor y por ende no se toman decisiones como deberían tomarse. Hacemos la siguiente diapositiva, viejo Dave, porfa. En ese orden de ideas, mis queridos hermanos, hay unas diapositivas, ya te doy la palabra al final, ¿sí? Ya te doy la palabra. Hay una serie de diapositivas que vamos aquí a ver, porque ya sabemos todo lo que pasa por historia, sí. 1833, la caída de las estrellas, ya lo sabemos. ¿Qué pasa ahora, en este tiempo, para decir que la venida de Cristo está más cerca? Señales actuales que ponen en peligro al pueblo de Dios. Y son denuncias graves, lo que voy a colocar acá. Por favor, viejo Dave. El Señor Jesús advirtió en Mateo 24 en repetidas ocasiones, pilas con los falsos profetas. ¿Sí o no? ¿Y esos falsos profetas se levantaron fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. En la pantalla ustedes están viendo dos falsos profetas que se han levantado dentro de la iglesia. Yo no voy a hablar de las otras denominaciones, voy a hablar de esta. Pero, repito, esto no está ahí, no estoy diciendo o no estoy hablando mal de la iglesia porque ellos ni son directivos, ni no. Pero son personas que se levantan dentro de la iglesia. Y la primera persona, la mujer que ustedes están viendo allí, se llama Daisy Escalante, que dice haber recibido visiones de Dios directamente, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la base de su mensaje? Que Dios va a destruir a la iglesia adventista. Completamente contrario a lo que había hecho por el espíritu de profecía y lo que dice la Biblia, que su iglesia permanecerá. Esto ocasionó que una gran cantidad de gente le creyera. Y eso dividió mucho más la iglesia, cosa que Dios no quiere. El segundo está vigente. Y no me explico por qué no se han tomado medidas. ¿Por qué no se han tomado cartas en el asunto? Porque aún a este señor se le permite la entrada a nuestras iglesias. El nombre de él es José Núñez, pero se hace llamar Yashef Nunerest. Se autoproclama profeta de la última hora o el profeta de las fechas, como lo publica en sus redes sociales. Tiene a mucha gente engañada con el cuento de que Jesús vendrá en el 2031. ¿2031? Pero es un invento. No le creas. Porque no se sabe cuándo vendrá Jesús. Amén.
No se sabe cuándo vendrá Jesús. Tus papás te han enseñado muy bien. No sabemos. Pero este señor, si se les recuerda que Jesús dijo, si les dicen que está por allí o por el desierto, ni se asomen. Infortunadamente muchas iglesias le han abierto sus puertas como curiosidad para saber cuál es su tesis y lastimosamente esas iglesias han sido engañadas por curiosidad de conocer qué es ese mensaje. Y el hombre se lo sustenta con el santuario y fechas. ¿De dónde la saca? No tengo ni idea. O bueno, sí la sé. Pero el hombre tiene engañado a mucha gente y sigue teniendo entrada a nuestras iglesias, pastor. Ahora, ¿por qué estas dos personas entraron? ¿O cómo entraron a la iglesia? Entraron de una manera tan solapada y tan bonita, dijo Dave, que entraron por el mensaje pro salud. Ambos tienen un ministerio de salud. El del señor de abajo se llama Sanarte Vida Sana. Y el hombre entró por el mensaje de salud, por el brazo derecho del evangelio. Pero por debajito de cuerda les empezó a meter todos esos mensajes falsos. Igual como pasó en el tiempo de Ellen White con John Harvey Kellogg. Igualito, idéntico. Y Ellen White advirtió que esto volvería a pasar. Y ella tembló por nuestro pueblo. Porque por medio de mensajes que son verdad, como el mensaje pro salud, que hay que predicarlo, que hay que practicarlo, se empezaron a meter falsas doctrinas, como la de este señor y esta señora. Y va a seguir pasando, pero Cristo lo dijo, esto tiene que pasar. Pero ¿cómo podemos estar blindados ante estas cosas? Estudiemos, mucha oración, mucho estudio. Siguiente, por favor, hijo Dave. Esta presentación, si la quieren, se las comparto en el grupo, para que la puedan ver. Señales actuales, sabemos exactamente lo que está pasando con los volcanes e incendios en Isla Palma, en California, en Rusia, en Australia. Ese incendio tremendo, tenazas, que estamos viendo qué es lo que está pasando. El mundo está todavía más colapsado con las inundaciones en varias partes del mundo que ustedes están viendo allí, inclusive las inundaciones en esta ciudad cuando llueve muchísimo, sabemos pues que hay desastres naturales. Todo esto Jesús ya lo dijo, lo que pasa con los terremotos hace poquito en Haití, en Chile, en Indonesia, lo mismo las guerras, todo lo que está pasando en Afganistán en este momento, todo eso nosotros ya lo sabemos porque Jesús ya lo había dicho. La cosa es que tal vez estamos tan acostumbrados que ya no estamos percibiendo las señales de los tiempos. Pasemos a la siguiente, viejo Dave. También estamos viendo, por ejemplo, y esto lo estamos ignorando, porque esto poco se habla, y es que ya hay leyes dominicales en varios países europeos. En Argentina es una ley dominical constitucional obligatoria, de que hay la mayoría de comercios que no abren en domingo y obligan a la gente a descansar en domingo. Hay leyes dominicales ya propuestas en varias partes, en varios estados, precisamente de Estados Unidos, como New Jersey, en Maryland, también en Iowa, en países como Alemania, también en otros países como Croacia. Hay leyes dominicales, hay varias cosas que están sucediendo. Está la cuestión de la pandemia y sobre todo algo muy importante que ustedes están viendo en la pantalla, es la cuestión de la libertad de conciencia amenazada. Y eso tiene que ver con toda esta parte que está hablando de las leyes de género. Usted hoy en día no puede decir que la homosexualidad es mala porque lo pueden llevar a la cárcel. Usted en Argentina, si yo voy caminando y yo me autopercibo no como hombre, sino me autopercibo como binario, y si una persona no me trata a mí como binario, yo puedo ir a las autoridades e ir a hacer a esa persona, encerrarla a la cárcel por eso. Leyes restrictivas ya están pasando en una menor escala, pero que nos están mostrando que los tiempos están cerca. Y como dice la Biblia, nosotros no estamos en tinieblas. Las cosas están pasando, pero las estamos ignorando. Siguiente, viejo Dave, por favor. Sí, Celeste, me vas a decir. ¿No? ¿Qué nos lleva a todo esto? Hay desastres en todo el mundo, una cosa, la otra. ¿A qué nos lleva? A esto. A buscar un solo líder. Y ese líder promueve actualmente lo que ustedes están viendo en la pantalla, ya lo conocemos, sabemos precisamente que el hombre promueve 3 cosas allí, ¿sí? Que esas 3 cosas son: la tierra necesita descansar, por ende es necesario que lo dejemos descansar un día a la semana. ¿Cuál día creen que es? El domingo. La familia trabaja mucho, los 7 días de la semana, las 24 horas, deberían tener un día para descansar. ¿Cuál día cree que está promoviendo?
¿Mm? También es necesario que las familias vayan a la iglesia porque tienen que ir a tener un encuentro con Dios. ¿Qué día está promoviendo? El domingo. Todo esto, hermano, que hemos dado, toda esta vuelta, todo este contexto, nos lleva precisamente a esto. No nos olvidemos dónde va a parar. Las señales de los tiempos nos están diciendo precisamente que este va a ser donde el mundo va a parar. ¿A quién van a adorar? Y el mensaje de los tres ángeles da una clara amonestación que debemos estar haciendo y predicando. Siguiente video, David, por favor. Esto pasó hace unos meses. Precisamente el Papa se reunió nuevamente con la ONU para hablar acerca de la pandemia y precisamente de la necesidad de unión. Dime. Quería quitarle algo antes de que sobre que si las personas que le predicamos cuando le llaman señor para hacer más a alguien le gusta o no. Ah. Paréntesis esa parte. Bien, como les decía, entonces se reunió con la ONU completa para hablar acerca de la pandemia y de la necesidad de dar un mensaje unido, de estar unidos y de un solo líder, una sola economía, que una sola persona lo gobierne. Los medios internacionales, las dos imágenes que ustedes están viendo allí pertenecen a la cuenta oficial de TikTok de Caracol Radio, donde precisamente ustedes están viendo que la ONU está diciendo que el mundo nunca ha estado tan amenazado. ¿Cuál fue el experimento, pastor, con esta cuestión de las vacunas? Y repito, para mí está bien que la gente se vacune, para mí está bien que la gente por su conciencia decida no hacerlo, si se informó bien. Es una cuestión de conciencia. Pero ¿cuál fue el experimento social? Ver qué tan efectivo es un mensaje de miedo. Qué tan sencillo es manipular a mucha gente con mensajes de miedo. Y les ha funcionado a la maravilla. Porque hace un poco más de 10 años, yo creo que Dave se debe acordar, vino una pandemia también, pero no les funcionó. La H1N1, pero esa no les funcionó. La gripe aviar, la gripe porcina. La H1N1, pero ese mensaje de miedo no les funcionó. Este sí, porque ese era el experimento social. ¿Mm? Ese era el experimento social, pastor. Ahora, ¿qué pasará cuando nadie puede comprar ni vender? ¿Qué va a pasar con la elección de conciencia? ¿Mm? Presidente Biden llama a la unidad para atender la pandemia y el cambio climático. El tema de moda, cambio climático. Pero si Jesús ya dijo que vendrán desastres naturales, ¿por qué creer en el cuento del cambio climático? Jesús ya dijo que todo se iba a pasar. Entonces, ¿a quién le estamos creyendo el mensaje? A Jesús. Amén. Bien. Porque Jesús lo sabe todo lo que va a pasar. Y ya nos lo dijo desde el principio. Sí, lo hizo antes de que formara esto y ya sabía que iba a pasar esto. Así es, Sarara. Terminamos entonces con esta agenda bien montada, donde ustedes pueden ver precisamente un cuadro cronológico de qué es lo que está pasando y cómo se está moviendo el enemigo, mientras los centinelas dan un sonido incierto de la trompeta. Ven ustedes allí prácticamente, el Papa 2014 se reúne con Tony Palmer y Kenneth Copeland, quien es el principal pastor de la iglesia pentecostal en los Estados Unidos. Luego hace una reunión con líderes religiosos, se reúne con la ONU, se reúne precisamente dando un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, cosa que nunca había pasado porque este es el primer papa al que se le permitió dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, un país enteramente protestante, en teoría, porque sabemos que la profecía dice que tiene cuernos de cordero, pero que hablará como dragón. También entonces viene la reunión con los líderes religiosos mundiales. En el año pasado firmó un pacto educativo mundial donde él dice que a los niños se les debería enseñar pues a cuidar el ambiente, todo esto del cambio climático, precisamente para incitarlos a llevar a cabo su carta apostólica para guardar el domingo. Y pues finalmente la última reunión que tuvo sobre la pandemia. El enemigo se está moviendo, pero la iglesia de Dios no.
día la iglesia adora a Jesús y no adora a Amén. Eso nos lleva a la pregunta. Y con esta diapositiva terminamos. ¿En qué vamos? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos dando el sonido certero de trompeta? Pues ese tema así, estoy viniendo a las iglesias, a la hora lo he escuchado por el celular, las iglesias no se está predicando lastimosamente. Bueno, como vimos, pues el propósito no es criticar a la iglesia porque no es así. Y que la iglesia Es el principal objeto de consideración de Jesucristo. pues sí, Y no habrá otra. Sintámonos privilegiados, hermanos, porque Dios nos ama, pero pues nos está diciendo, venga, ¿en qué estamos? ¿Lo estamos preparando? ¿Será que sí? ¿Será que no? En cuanto al tema de los infiltrados, Los invito a que nos pongamos de pie y terminemos con una oración. ¿Les parece? Para terminar entonces con nuestro tema. Vamos a orar. Para terminar con nuestro tema. Agradecido con quienes nos acompañaron en las redes sociales. Esperamos que este tema también haya movido entrañas y sobre todo que esto nos ayude a tener una relación más cercana con Dios, que es el propósito. Oremos. Amante Padre y buen Dios, tu amor se manifiesta no solo en lo que haces en nosotros, sino también en los mensajes que nos das para tu pueblo remanente, el que has escogido precisamente para dar este tipo de temas, para hablar abiertamente de esos mensajes de los tres ángeles. Pero no podemos dar ese mensaje si no tenemos una relación cercana contigo. No podemos dar esos mensajes si en nuestro vivir diario no tenemos una comunión cercana contigo. Conocerte a ti es la vida eterna. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes a conocerte más para poder hablar a otros acerca de ti, pero también mostrar ese mensaje valioso para este tiempo que va a salvar a muchas vidas. Ayúdanos a confiar en tu mensaje, en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti y a vivir precisamente estos tiempos como tiempos de gozo, porque nuestra redención está más cerca que antes. Ayúdanos también a mostrar de que a pesar de que estos mensajes son fuertes, son duros, de que las personas puedan entender que estos mensajes tú lo das es porque también los quieres salvar de una destrucción inminente. No podemos parar los eventos, tienen que pasar. Ayúdanos también para que esto no se tome como una crítica a la iglesia, sino que sea un mensaje que nos redarguya en nuestro corazón y nos permita cambiar la vana manera de vivir que estamos viviendo actualmente y que nuestro corazón esté centrado en la salvación, no solo nuestra, la de nuestras familias, la de nuestros seres allegados, amigos, compañeros de trabajo, y que ellos puedan experimentar una relación tan cercana contigo como Jesús la tuvo, y que nosotros tengamos esa relación tan cercana contigo para que de esa manera podamos estar plenamente preparados para el tiempo de angustia y de esa manera podamos recibir el sello que nos acredita como personas hábiles para vivir en una eternidad, en una ley de libertad, en un mundo gozoso, donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, donde podamos, no sabemos si vamos a morir o no, pero que podamos morir en esa fe, en esa bendita esperanza que nos has dado de esas promesas. Que todo esto sirva, Señor, para edificación de la iglesia, porque ese zarandeo vendrá por tu palabra. Pero no queremos ser sacados de la iglesia, no queremos ser sacados de tu pueblo, sino queremos estar allí firmes, entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto, que no es fácil, no es sencillo, porque tal vez estamos muy cómodos. Te suplicamos tu ayuda y tu Espíritu Santo todos los días para que podamos vivir una vida conforme a tu gusto, conforme a tu voluntad. Y gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén.